ahora le voy a explicar lo que es la hematosis. ¿En qué consiste? La hematosis es la difusión entre el oxígeno y el dióxido de carbono que se da en la membrana respiratoria, como se puede ver aquí. Para ello vamos a tener que va a haber el intercambio que va a haber en el aire y va a pasar hacia los pulmones de la atmósfera. Entonces, la atmósfera va a tener diferentes presiones. En este caso yo voy a tomar lo que es la presión sobre el nivel del mar, que es 160 milímetros de mercurio, 0 metros nivel del mar. Entonces de ahí se van a dividir en diferentes presiones, que va a tener el oxígeno 21%, el CO2 1%, el nitrógeno 78%, y van a haber otros gases que van a estar ahí. Entonces, haciendo la fórmula, que tenemos que del oxígeno va a tener 159 milímetros de mercurio, el CO2 7 milímetros de mercurio y el nitrógeno 592 milímetros de mercurio. Total nos da 760, lo que es la presión sobre el nivel del mar. Entonces, este se va a ver mediado por la ley de Dalton. La ley de Dalton se va a tratar de la suma de todas las presiones. Entonces, ahora les voy a hablar de lo que es la presión parcial, que en esta va a tener los factores de la concentración, el coeficiente de solubilidad, el cual va a ser proporcional al coeficiente de solubilidad y la velocidad. Entonces, tenemos que el dióxido de carbono va a ser 20 veces más soluble que el oxígeno. Y ahora, netamente de la difusión, vamos a hablar de los factores de los cuales se ve regulado, cuál es el coeficiente de la solubilidad, el grosor de la membrana. El grosor de la membrana, tenemos aquí la membrana respiratoria y tiene que ser de 0.6 micras. Entonces, este va a ser el valor normal. Si en todo caso se pasa, va a haber una patología. Y también la integridad alveolar, que es el cual va a tratar de todas aquellas partes con las que va a estar compuesta la membrana respiratoria, en las cuales va a estar la celularidad, la membrana basal alveolar, la membrana basal capilar, el intersticio, la sangre, el agua para la tensión superficial, el cual se va a ver regulada por el surfactante para que este alveolo no colapse. Entonces, el coeficiente de solubilidad de los diferentes gases va a ser del oxígeno 0.024, del CO2 0.57, del nitrógeno 0.012, del helio 0.008 y del monóxido de carbono 0.018. Entonces, el orden va a ser que primero va a ser el dióxido de carbono, luego el oxígeno, luego el monóxido de carbono, luego el nitrógeno y por último el helio. A continuación, les voy a explicar la presión parcial de los gases que se da en la difusión o la hematosis entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, para ello necesito la membrana respiratoria, el cual va a constar del alveolo, y el capilar, el cual va a constar de el fin de una vénula y el inicio de una arteriola. Entonces aquí, en este medio, se va a dar la difusión. Entonces, este se va a dar mediante el gradiente de la presión de los gases. Entonces, en el alveolo vamos a tener la presión parcial del oxígeno alveolar y la presión parcial del CO2 alveolar, el cual del oxígeno va a ser de 104 y del dióxido de carbono va a ser de 40 milímetros de mercurio, claro. Entonces, ahora, la presión parcial del oxígeno en la vénula va a ser de 50 milímetros de mercurio y la presión parcial del CO2 en la vénula va a ser de 45. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que se va a dar la difusión de los gases. Entonces, vamos a ver que el CO2 en la vénula va a ser mayor al CO2 del alveolo. Entonces, lo que va a pasar es que este CO2 va a salir del capilar hacia el alveolo. Y va a ocurrir el proceso contrario con el oxígeno, el cual el oxígeno va a haber mayor presión en el alveolo y menor presión en el capilar. Entonces, ¿qué significa? Que el oxígeno va a ingresar aquí. Entonces, de este modo se oxigena la sangre por el medio
de la membrana respiratoria en la comunicación alveolo-capilar. Entonces, a continuación voy a hacer una tabla de estas presiones. Presión parcial del oxígeno en la vénula, presión parcial CO2 vénula, presión parcial del oxígeno en el alveolo, presión parcial del CO2 en el alveolo, presión parcial del oxígeno en la arteria, presión parcial del CO2 en la arteria. Entonces, como vamos a ver, es que la presión del oxígeno en la vénula va a ser de 50. Del dióxido de carbono va a ser 45. En el alveolo la presión del oxígeno va a ser de 104. Del alveolo 40. Y la presión del oxígeno en la arteria va a ser de 104. Y la presión del dióxido de carbono en la arteria va a ser de 40. Entonces, listo, esto sería todo de la hematosis. Gracias.